Vamos entonces a escuchar a Alesia. Hola, gracias. María Ángela, gracias por tu presentación. Me encantó, me identifiqué plenamente con todo lo que dijiste, absolutamente todo. Yo vengo aquí, bueno, nuevamente a agradecer a Liesa por la invitación de acompañarlo. Yo voy a comentar sobre varios aspectos que tú cubriste también desde la mirada de lo que ha sido mi experiencia, tanto de investigación, profesional, de trabajo y de vivencia propia, o como persona que he estado en el mundo empresarial venezolano y en los gremios en Venezuela. Y es muy interesante cuando uno ve eso. Hay un tema, y antes de eso, me encantó lo que comentaste de los premios Nobel. Te cuento que en economía el primer premio Nobel fue en 2009 y no hubo uno sino 10 años después. Así que estamos rezagados en todas las áreas hacia el reconocimiento de esas capacidades de mujeres en la investigación. Mira, yo quería comentar en el tema, sobre todo particularmente empresarial y gremial, más que nada en la inclusión laboral de la mujer, es que obviamente eso varía por sectores, pero hay un estudio en el que trabajé en el IESA, conjuntamente con la profesora Rosamelia González, y de luego he seguido trabajando cosas con la OIT y la OIE, y vemos distintas cosas que son interesantes de ver, que a veces vemos la paridad como la participación de la mujer, pero al meterle la lupa es la participación de la mujer en qué partes de la empresa. Como tú bien habías comentado, que cuando llegan se desvisibilizan, arrancan, se gradúan muchas de la universidad cada vez más históricamente, gracias a Dios, entran a las empresas en puestos base, y luego se van desvisibilizando a lo largo de la trayectoria. Entonces, entre el acceso y la trayectoria, hay barreras que se empiezan a observar que están limitando que se llegue luego a los altos cargos y a las altas direcciones, y que limitan particularmente la visibilización, y la visibilización por talento, y parte también no es un tema como que vamos a entrar en una pelea con hombres o que no lo ven, sino que a veces el ser humano está acostumbrado a andar en sus grupos conocidos o parecidos, y cuesta voltearse a ver que sí hay talento distinto que puede optar para estos cargos por capacidades. Entonces, ahí entran varios temas. En Venezuela, una de las cosas que bien has dicho hoy en el tema de las brechas, pero en el tema de alta gerencia sigue siendo una gran barrera. Hay poco más de la mitad de la fuerza laboral en Venezuela son mujeres, mayoritariamente son empleadas formales, pero hay una altísima participación en la inclusión laboral y de mujeres en trabajos más informales, y luego post pandemia eso se ha agudizado, lo cual le da mucha inestabilidad a la mujer en su inclusión económica. Se incorporan muy temprano, como está diciendo, en el mercado laboral, pero también no solo se van desvisibilizando, sino que en su edad reproductiva, y ahí entra lo que estaba mencionando, si no me equivoco, Pedro Coronado, con la ley del trabajo, en el caso, para entrar específicamente en Venezuela, esto a veces aplica en otros países, pero en el caso de Venezuela, sin duda alguna es una ley que requiere una revisión, porque esto no es nada más lo que hagan las mujeres, hagan los hombres y las empresas, aquí hay también un tema de política pública. Y esto requiere también una revisión importante de las políticas públicas, de la ley laboral, que a veces por proteger al débil jurídico de la mujer la debilitan más, y ha creado barreras para la contratación de mujeres, sobre todo en esta edad reproductiva. Pero interesantemente se han observado mujeres en el mundo, en la parte de la edad reproductiva, que tienen menos hijos que sus homólogos hombres en la medida que ascienden en las carreras, particularmente en la parte media, y ocupan áreas diversas. En Venezuela hay algo muy interesante que descubrimos ahí que nos ha encantado y que hay que seguirlo viendo, y es que hay muchas mujeres, y más con el tema además de la migración, pero antes de la migración, muchas mujeres en la gerencia media. Eso es una oportunidad, si bien sigue siendo una barrera que no asciende, hay una oportunidad importante para formar talento, visibilizar y hacer el trabajo de trayectoria profesional y de la mentoría hacia llegar hacia las altas herencias. Y además eso entra también en la política pública de educación, y ahí yo creo que el profesor Piñango se va a identificar, porque es el tema de formar para lo que viene, sobre todo en el futuro del trabajo, las profesiones que vienen al futuro, para no seguir graduando desempleados, es decir, y en el caso de las mujeres poder incursionar cada vez más en dar oportunidades de formación en las distintas carreras,
para que puedan desarrollarse y no sigan habiendo brechas en algunas áreas como las tecnológicas u otras. En el mundo financiero siempre es un mundo, y lo viví personalmente, tanto en banca como en seguros, un mundo muy masculino, ha ido cambiando, gracias a Dios, pero cuando uno empieza a adentrarse hacia el mundo gremial, sigue siendo todavía muy masculino, aun cuando ha habido mujeres en el mundo gremial, y responde en parte también porque los gremios los forman las empresas, y si no ascienden en las empresas a mujeres a más posiciones de liderazgo por sus capacidades y en el proceso de reclutamiento y desarrollo de su carrera, realmente va a haber cada vez más barreras a que se visibilicen en los altos cargos. Entonces, eh, hay distintas cosas importantes que se han tenido que hacer, más allá de hablar de diversidad e inclusión, es realmente como aplicarlos en las empresas. La ONU, tú bien lo has mencionado, y están los WEPs, que es los Women Empowerment Principles, que cada vez están adscribiendo más a las empresas para que se adscriban a estos principios que buscan al empoderamiento femenino y a identificarse cada vez más, pero eso pasa por una revisión interna de las empresas también, a ver sus políticas de inclusión y de diversidad. La mujer en el tema en Venezuela, además la jefatura femenina en Venezuela es alta, en los últimos estudios de ENCOVI está, y cuando tú ves el tema de la jefatura femenina y vino a la pandemia, con algunos sectores mucho más impactados que otros, las mujeres muchos avances que se hicieron en su inclusión laboral, tanto en la parte formal empresarial como quizás en otras partes de inclusión laboral, se perdió mucho, hay un retroceso, sin duda alguna hay mucho que trabajar ahí. Así que el tema de la inclusión de la mujer en el mundo laboral de las empresas viene atado, o por lo menos en mi percepción y lo que percibo y he visto, a que sin duda tiene que estar también relacionado a la política pública. Tiene que venir desde un trabajo, si bien de cada una de las mujeres empoderarse, si no se le abren la igualdad de las oportunidades y se le forma para cuando esas oportunidades estén abiertas, las puedan tomar, las puedan ejercer, difícilmente pueden seguir ascendiendo, y trabajar obviamente mucho en esos sesgos, algunos inconscientes y otros más conscientes, que hay ante el tema de la participación de la mujer. El tema de los cuidados que tú mencionaste, sin duda alguna, que va hacia la corresponsabilidad del hogar, y nuestras culturas latinas a veces eso lo dificulta. Me encantó verlo de la parte petrolera. Tu trabajo es una cosa inspiradora, realmente esa participación, también esa foto tuya, y ver esa diversidad que hay, habla importantemente de que el mundo sí está cambiando cada vez más. Esperemos que no se quede en una moda, y que Venezuela realmente, aunque se habla de que hay mucha participación de mujeres, tú oyes hombres que dicen, empresarios que te dicen, pero yo tengo muchas mujeres en mi empresa. Y digo, sí, pero ¿en qué cargos? ¿En qué distribución? ¿Con qué responsabilidades? Esas son un poco las preguntas que yo pues comparto, que tenemos que seguirnos haciendo y buscando cómo ver sus causas para poder mejorar esa participación. No sé si el tiempo, ya me pasé, creo que era puntual. No, está muy bien, Alesia, muchísimas gracias. De todos modos, al final vamos a tener, los muchachos deben estar todos con ganas de hacer muchísimas preguntas. Yo le voy a dar el pase a Toti entonces para que nos comente sobre su trabajo y su experiencia y su visión de este asunto. Adelante, Toti. Gracias, Olga, gracias, María Ángela, gracias, Alesia, verdad, para mí un honor estar aquí con ustedes. Yo estuve en el verano trabajando en India, en un estado que se llama Meghalaya, o Megalia, como le dicen ellos, en el noreste de India, pero Megalia tiene unas particularidades muy distintas al resto del país, o a lo que estamos acostumbrados a ver un poco en las películas, y es que Megalia es un estado de mayoría cristiana, es un estado tribal y es un estado matrilineal. ¿Qué significa que es matrilineal? Y quiero ir rapidito para que aprovechemos el tiempo. No es matriarcal, no es que la mujer manda, ojo, eso es importante. Lo que significa que es matrilineal es que el apellido de los hijos, hay ciertas formalidades, ¿no? El apellido de los hijos lo toman de la mamá. Además de eso, la tribu, porque en este estado hay 3 tribus importantes, Yanti, Agaro y Casi. Si hay un matrimonio que es de 2 tribus, pues la tribu que tienen los hijos es la tribu de la mamá. Y lo otro es que la hija, y si hay varias hijas, entonces la menor, hereda la tierra de los padres. La tierra es parte importante de la identidad de estas tribus, pero eso sí, no piensen que, ay, qué maravilla que va a heredar, porque entonces cuando se casan el marido tiene que estar dispuesto a mudarse a esas tierras, porque más que heredar de que ahora tiene riqueza, significa que es su responsabilidad. Ahora, nosotros podemos pensar, o lo más intuitivo sería, pero como hay esas formalidades, entonces eso quiere decir que la mujer también tiene más poder en esta zona.
Bueno, no, alerta de spoiler. Male dominance está ahí también, hay dominancia masculina. Entonces la pregunta no es si el hombre es quien manda o no y quien sostiene la autoridad formal o informal, fuera o dentro de la casa, sino cuál hombre. Entonces, otra vez spoiler, no es el esposo, sino el hermano. Pero bueno, eso para contarles un poco del entorno en Megalia, que es fascinante, pero eso responde un poco más a condiciones rurales. Entonces, quizás no es tan relevante en esta conversación. Yo ahora estoy trabajando con un profesor que se llama Robert Wilkinson y soy su asistente en su curso y es una clase de liderazgo y negociación. Y aquí hemos estado expuestos a una serie de investigaciones de cómo las mujeres negociamos, si somos o no buenas negociando, por qué, a qué códigos de la infancia e instrucciones estamos siguiendo que afectan nuestros resultados y en qué contextos somos mejores negociando, ¿no? Ok, cuidado. Esto no quiere decir que nosotros nacemos mejor o peores negociadores. Cuando alguien nace y es un bebé, entonces ahí te asignan un sexo porque ven tus partes íntimas, entonces ahí tú empiezas a recibir códigos e instrucciones de la sociedad de lo que eso significa. ¿Okay? Eso es importante siempre recordarlo. Entonces, hablando un poco, me encantaron varias cosas. Me encantó de María Ángela que dijera que así como hay mujeres que son muy buenas, y ojo, me atrevo a decir que una mujer que llega a cargos gerenciales generalmente tiene que ser mucho mejor que sus homólogos hombres, porque es que si no, no hubiese podido avanzar y romper lo que se llama en el entorno corporativo el techo de cristal, que es como una barrera que no la ves, pero que no te permite avanzar en la organización. Pero también, claro que hay mujeres que no van a hacer bien su trabajo, igual que los hombres. ¿Y por qué las tenemos que sostener a un estándar más alto que el de los hombres? Eso es algo en lo que pensar, ¿no? Además, me encanta que Alesia hace esa distinción entre el acceso y la promoción. Entonces, yo quiero hablarles, más que entrar en algunos papers demasiado académicos, LinkedIn, seguramente todos conocen esta red social para buscar empleo y tal, saca algo que se llama Gender Insight Report, en donde evaluando a cientos de millones de usuarios, que es lo que me gusta también, que tienen una cantidad de datos absurda, y eso es algo muy bueno para nosotros que está cambiando, es que tenemos mucha más estadística para conocer qué es lo que está pasando. Y lo que LinkedIn dice es que, primero, que las mujeres son menos probables de aplicar a los trabajos en general, y ya vamos a hablar de por qué eso puede ser. Lo segundo es que son mucho menos probables de aplicar a posiciones que son más senior que las que ya tienen, ¿ok? La tercera es que cuando sí aplican, hay más probabilidad de que las contraten a ellas que a los hombres en ese entorno en LinkedIn, lo cual es muy interesante. Ahora, ¿a qué responde esto? ¿Es que las mujeres son flojas o es que las mujeres no quieren buscar trabajo? No, claro que no. Vamos a analizar unas posibles opciones. Lo primero es que es posible que la mujer tenga unos requisitos muy particulares de un trabajo más flexible y que quizás siente que en esa otra escala, en esa nueva jerarquía, no lo va a conseguir. ¿Y por qué? Bueno, lo dijo María Ángela, por el trabajo no pagado. La mujer se encarga del triple del trabajo no pagado del hogar, que es el mantenimiento del hogar, el cuidado de los hijos, etc. Entonces eso también está afectando sus habilidades de conseguir ciertas posiciones de trabajo, ¿no? Lo segundo, la cultura masculina asociada a ciertos puestos y que a veces, honestamente, uno quiere escapar de eso porque nadie quiere estar incómodo. Pero ahí también se habla del lenguaje que se utiliza en los anuncios de reclutamiento. Porque si tú hablas en masculino, atención ahí a la gente que trabaja en recursos humanos y que recluta, si tú hablas en masculino, inmediatamente hay algo en la persona que está leyendo esos anuncios que dice, este trabajo no es para mí. Y también el tipo de adjetivos que tú utilizas, porque si ustedes ven un anuncio de reclutamiento y dice amable y buena presencia, quizá enseguida lo que tú piensas es, es un trabajo para una mujer. Pero si ves competitivo o una cosa de estas, vas a pensar, es un trabajo para un hombre. Entonces, cuidado con eso. Y lo otro es que las mujeres tenemos unos códigos para seguir más fuertemente las normas. Y esto es una de las cosas, hablando ya de mi experiencia personal, con lo que yo he tenido que luchar. Cuando haces algún ejercicio en la universidad, que es una cosa para que tú seas creativo, a mí me ha costado mucho porque yo no reto la premisa. A mí me da una lista de instrucciones y yo la voy a seguir a detalle. Que entonces, ¿qué pasa? Hay una data de HP que lo que ellos estaban mostrando es que los hombres apliquen a trabajos aunque solo cubran el 60% de los requisitos. Pero las mujeres solo aplican a esos trabajos donde cubran el 100% de los requisitos. Entonces, si te pide 10 años de experiencia en campo, pero la mujer tiene 9 años, no va a querer aplicar. Pero el hombre, aunque tenga 5, va a aplicar porque dice, bueno, ¿qué es lo peor? Entonces, ¿por qué vienen estos códigos tan fuertes de seguir más las normas? Bueno, hay otra realidad que tenemos que asumir, y eso que ni siquiera estamos hablando aquí del tema de acoso, etcétera. Y es que a veces no seguir las normas para las mujeres es mucho más caro, en términos de nuestra integridad física y una variedad de consecuencias. Y eso también ocurre cuando aplicamos para un trabajo.
De ahí a que claro que la probabilidad de que te contraten cuando sí aplicas a través de LinkedIn sea más alta si eres mujer, porque generalmente entendiendo esta disparidad de qué tanto de los requerimientos cubrimos, la mujer que aplica sí los tiene todos, pero el hombre no. Vamos al otro layer que lo dijo Alesia, que es cómo te promueven. Hay un tema aquí importante, y esto lo sacó McKinsey en un reporte. A los hombres tienden a promoverlos por potencial, en cambio la mujer por track record. Tuvo que haber demostrado que es capaz de hacer esa tarea y seguramente hacerlas de ese nuevo cargo antes de poder tenerlo, mientras que el hombre se promueve por potencial. Y esto no es una sensación, sino que hay reportes que utilizan data de muchas empresas para hacerlo. Por ahí hablaron del departamento de computación de Farmatodo. Bueno, hubo un estudio aquí en la universidad, porque hay otro elemento que quiero hablarles que es de la modestia. Hubo un estudio aquí en la universidad porque la universidad quería entender por qué había un gap tan grande en sus programas de computación. Y lo que determinaron es que una mujer con 8 años de experiencia en el área de computación, hicieron unos indicadores de confianza, tenía la misma confianza que hombres que solo tenían 1 año de experiencia en el área de computación. Y no es que eran mejores o peores, es como tú valoras tus propias capacidades. Y les tengo otro paper, que esto sí es fascinante, en donde ilustra cómo estos códigos de modestia nos afectan también para entrar en el esquema de trabajo. Déjenme ver cuánto tiempo cargo, porque quiero ser respetuosa de su tiempo, que tengo un poquito de tiempo todavía. Este estudio que se llama Gender Stereotypes About Intellectual Ability Emerge Early and Influence Children's Interest es particularmente importante para STEM, que ya hablamos de eso. Básicamente tienen unos niños y les ponen unos juegos y le dicen, mira, este juego es para gente que le hablan así de una manera que los niños pueden entender, para gente que es muy, muy inteligente. Y este juego es para gente que trabaja muy duro. Entonces, al principio, a los 4 años, a los 5 años, las niñas y los niños escogen el juego para gente muy inteligente por igual. Pero a los 6 años algo pasa. Y ahí entonces las niñas solo escogen el juego para la gente que trabaja muy duro. Entonces los entrevistadores dicen, no puede ser, aquí está pasando algo. Entonces hacen una serie de entrevistas con estos niños, con psicólogos y etc. Y lo que identifican es que hay unos códigos de modestia mucho más fuertes en las niñas. Y les pongo un ejemplo. Los niños, el niño mete un gol y llega a la casa y ya los papás le están diciendo a todo el mundo, mi hijo es el mejor porque metió un gol. Y el niño, yo soy el mejor del equipo porque metí un gol, sí, soy el mejor. Y nadie le dice, no, tienes que ser humilde, etc. Pero si una niña llega a su casa y dice, yo soy la mejor del salón, se le va a decir, hija, tienes que ser humilde, no seas engreída, etcétera, etcétera. Entonces, los códigos de modestia también afectan cómo funcionamos para buscar trabajo y cómo pedimos los ascensos y cómo pedimos oportunidades para trabajar en nuevos proyectos, que aquí viene, en el último minuto que tengo, hay un research, y yo esto voy a pasar unos recursos para que se los compartan. Hay una profesora que se llama Hannah Riley Bowles, que se ha dedicado a analizar el tema de las mujeres en la negociación. Y lo que sabemos gracias a experimentos aleatorios, donde se pone gente a negociar en las mismas circunstancias, con las mismas instrucciones, pero se aleatoriza qué parte de la negociación tiene un hombre o una mujer, y luego se analizan los resultados. La mujer es mucho mejor negociando para los demás que para sí misma. Y eso volvemos a los códigos. ¿Por qué ocurre? Porque se nos repite que el valor de una mujer cae en quién es para los demás. Por eso algunas personas bien intencionadas, pero haciéndolo muy mal, intentan pasar el discurso feminista diciendo algo así como que todos venimos de una mujer, nuevamente reforzando que el valor de la mujer recae en la maternidad, o todos tenemos una hermana o una hija, hazlo por tu hija, como si entonces nuestro valor también depende de la relación que tenemos con otro hombre. Entonces sabemos que la mujer negocia mucho mejor por los demás que para sí misma, pero sabemos además que la mujer a veces ni siquiera llega al espacio de negociar, que si llega al espacio de negociar lo hace muy bien, pero que no va y no pide ese aumento. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Que lo dijo la profesora María Ángela muy bien. La responsabilidad no está en nosotras las mujeres tener que estar peleando por todo eso todo el tiempo, sobre todo entendiendo los adjetivos que además nos pone la sociedad diferente a la de los hombres, sino que las organizaciones, y María Ángela tocó en varias cosas de esas, tienen que tener un compromiso y no la ambición, que fue lo que dijo la profesora. Primero, atención al lenguaje utilizado en el reclutamiento. Segundo, revisa tus salarios con intención. Sí es verdad que en Venezuela hay como transparencia porque la gente siempre se cuenta estas cosas, pero cuidado, porque a veces un hombre te pudo haber pedido que una ayuda de la empresa para comprar un carro y tú se la das, y la mujer no te la va a pedir, no porque no la quiera, no la necesite, sino porque para que no piense que está siendo muy ambiciosa o etcétera. Entonces, cuidado, porque ahí también hay una disparidad en los beneficios, en esas cosas que están fuera del salario.
¿Qué es lo otro? Generar instancias intermedias para reportar. Lo que pasa es que no hay espacio ahorita, no hemos entrado en el tema de acoso en el ambiente laboral, pero es muy importante. Y lo último, revisar los espacios que benefician a los hombres. ¿Qué pasa si en un entorno financiero, que esto es lo más común, entonces después de que estamos trabajando, vamos y nos tomamos unos tragos, pero la mujer que tiene más trabajo no remunerado cuidando a los hijos tiene que irse? Y en esos tragos de esos hombres de esa casa de bolsa, por ejemplo, ahí salen oportunidades de trade, oportunidades de clientes, etcétera. Y la mujer, pues se quedó fuera de estas oportunidades. Entonces, cuidado con esos espacios que dejan a la mujer por fuera y que están ayudando a otros a avanzar en su carrera y a las mujeres no. Y aquí me voy, pero le voy a mandar una cantidad de recursos para que revisen todo esto, pero ya pasaron mis 10 minutos más, creo que me pasé. Profesor Ramón, cuénteme, que tiene la mano ahí levantada. No, me voy a referir, bueno, las 3 interacciones me encantaron. Me asustaron también. No, me quiero referir a lo siguiente. Hay áreas de trabajo importantísimas dejadas solo a mujeres. Y después no me ocupo como sociedad de preparar a estas mujeres. El ejemplo que tengo en mente es la educación primaria y media, especialmente la educación primaria en nuestro país. Algo fundamental, importantísimo en un país. Uno ve a mujeres también universitarias diciendo, es obvio que un profesor universitario debe ganar más que un maestro. Y eso es fatal. Eso es fatal. Además, dejamos el sector totalmente a las mujeres. Si un hombre dice, quiero ser educador, en general, le van a decir educador primaria o media, pero yo creo que tú vas para más. Pero si una mujer lo dice, sí, me parece muy bueno. Y la educación que le hemos dado, especialmente a las mujeres, que les digo es mayoría en la educación primaria, en la educación básica o primaria, es muy eficiente. Y las mismas mujeres no se dan cuenta de eso. Es un problema de la sociedad total. Que no se preocupa porque no se preocupa. Eso era todo lo que quería decir, nomás para presentar esa lista que para mí, como persona que estaba muy preocupado siempre por el tema de educación, especialmente educación básica, en la cual nunca he trabajado, por cierto. Me he interesado como investigador, básicamente. Me parece muy importante, es una lista importante en este tema. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias de nuevo a las 3, a María Ángela, a Alesia y a Toti por sus disertaciones extraordinarias. Antes de dar el acceso a la palabra, yo sí quería decir que, digamos que la lógica, yo sí defiendo las cuotas, no solo en el caso de equidad de género, sino en cualquier caso de inclusión, sí. Porque la lógica que está por detrás de las cuotas realmente es que te obligan a prestar atención a poblaciones que estás ignorando por los sesgos que tienes. Sí. Entonces no es una cuestión de que, bueno, entonces la vamos a promover porque es mujer y no porque, o porque es latino y no porque es bueno en lo que hace. No se trata de eso, sino que se trata de que solemos darle preferencia a aquellos que se nos parecen. Y eso se traduce o se manifiesta en muchísimos espacios y muchísimas de nuestras decisiones. Por ejemplo, Toti mencionaba esto de, bueno, los hombres después del trabajo se van a tomar unas cervezas o lo por el estilo y ahí compartiendo no solo salen oportunidades, sino que tienen ellos la oportunidad de reconocerse y de establecer vínculos entre ellos. Al momento de decidir, yo voy a decidir entre Ramón y Alesia, entonces yo me voy a ir con Ramón, porque es que Ramón es con el que yo me voy a caer a palos después, y yo sé que Ramón es un tipo inteligente, pero no es porque Ramón sea más inteligente que Alesia, ni es que haya algo de malo en irse a tomar unas cervezas con Ramón, en lo absoluto. El tema es que yo he tenido la oportunidad de conversar con Ramón en un espacio que probablemente no he tenido con Alesia. Entonces las cuotas, y se los comento a todos, porque sé que aquí hay personal de recursos humanos y porque además creo que es un deber de todos y es un compromiso de todos el trabajar por la inclusión, no solamente por la equidad de género, sino por la inclusión en general. Y quiero cerrar con un experimento
sumamente interesante que hizo una orquesta en una oportunidad. Ellos querían elevar el número de mujeres que estaban en la orquesta. Y a una de las personas, para entrar a una orquesta, usted va a una audición. Usted agarra su instrumento y usted toca una pieza que le han asignado para tocar allí. En el momento, a alguien de la orquesta se le ocurrió que el proceso de selección se hiciera de manera que los jurados, es decir, las personas que toman la decisión, estaban de un lado y del otro lado estaba el músico en cuestión y en medio había una cortina. De forma que usted solo está escuchando, ¿sí? Porque digamos, para ser parte de una orquesta, pues a usted le interesa la ejecución, el nivel de ejecución que pueda tener esa persona. No le interesa si es mujer, hombre, gordo, negro, chiquito, feo o bonito, ¿sí? Entonces, cuando ellos pusieron esa cortina en medio, no solo aumentó el número de mujeres, sino que se dieron cuenta que había aumentado también el número de representantes de otras poblaciones que no estaban contenidos en la orquesta inicialmente. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que tenemos sesgos y que hay una cantidad, además, de normas, de todas estas que nos han mencionado el día de hoy, que alimentan esos sesgos, ¿sí? Y que nos ponen una venda frente a los ojos al momento de tomar decisiones. ¿Quién sube, quién no? ¿Cuál es el salario que se le asigna a cada quien? Porque en la primera edición de esta materia hubo un grupo cuyo trabajo final tuvo que ver con esto, con este tema de equidad de género en una firma internacional de abogados aquí en Venezuela. Y lo que ellos consiguieron es que sí, había mujeres en la junta asociadas, pero esas mujeres que estaban asociadas no tenían ni el poder de decisión, ni el ingreso que tenían sus pares, también socios masculinos. Entonces, digamos que esto es un tema que tiene muchas facetas, ¿sí? Digamos, no solamente es multifacético, sino además multifactorial, ¿sí? Y entonces, pues por esa razón yo sí, o por ese tipo de razones, yo sí defiendo las cuotas. O sea, como un instrumento o como una medida que te obliga a mirar al que tradicionalmente no miras. Te obliga a poner tu atención en aquellas poblaciones que tradicionalmente ignoras. ¿Sí? Sí. El derecho de palabra, entonces, vamos a escuchar. Antes de pasar al derecho de palabra, yo quisiera comentar muy rápidamente que a mí me encantaría que como resultado de esta sesión, todos los integrantes y participantes en esta clase tomemos ese compromiso personal de auspiciar la diversidad. No solamente de género, sino diversidad también de nacionalidad, de forma de pensar. El que piensa distinto a nosotros, que no nos gusta, salir con él. Vamos a tener ese compromiso de auspiciar de una manera consciente la diversidad. Yo les quiero mostrar esta reunión que tuve ayer. Es una reunión, estamos avanzando un atlas de sostenibilidad en geociencias. Y esto es consciente, es decir, al menos 3 de las personas que están en esta lámina, yo no los conocía anteriormente, pero los busqué que fueran así. Y entonces tenemos representantes de África, de Suecia, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de la India y de Irlanda. Para hacer algo, y me faltan los otros 6 porque hacemos reuniones de 6 en 6, pero somos 12 y procuramos representar a todo el mundo, pero también, como ustedes pueden ver, el género es la mitad de las personas que están aquí. Entonces, el esfuerzo consciente y el compromiso personal forma parte de, digamos, liderazgo responsable. Entonces, muchas gracias. Quería compartir eso. Vale, bueno, escuchamos. Pedro tiene la mano levantada. Pedro, te escuchamos. Sí, no, rapidito, porque sé que estamos cortico de tiempo. En relación a la equidad o la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres, me se vino a la cabeza el ejemplo que estaba comentando el profesor Piñango. Y Rafael Nadal, que es un tenista, a él hicieron una pregunta, ¿no? En una conferencia de prensa, luego de haber ganado su último Grand Slam, y le preguntaron
por qué los hombres en el tenis ganaban más que las mujeres en el tenis, ¿no? Y me pareció jocoso su respuesta porque él respondió, bueno, es como preguntarse por qué las mujeres ganan más en la moda. Y adicionalmente él concluyó algo así como que, bueno, lo que se tiene que conseguir es que por no ser hombre o mujer se gane más, sino por la calidad de tu trabajo y lo que seas capaz de vender y generar. Entonces me pareció fabuloso su respuesta en relación a lo que estamos conversando. Gracias, Pedro. María, te escuchamos. Sí, bueno, realmente lo que quería compartir era, bueno, concatenar, ¿no? Lo que han dicho las expositoras el día de hoy, que ha sido, me pareció brillante y lúcido, ¿no? Y necesario, con varias cosas que también he visto en mi medio laboral, que es un medio muy, muy particular, muy extraño, que es el medio de la litografía. Y voy a señalar tres casitos, ¿no? Tres experiencias que he tenido a lo largo del tiempo y el por qué yo considero que las mujeres somos entidades activas que podemos demostrar que efectivamente tenemos como estas brechas, estas limitaciones y que nosotras podemos ejercer cargos y responsabilidades que son tradicionalmente asociados a la figura masculina. Por ejemplo, yo soy licenciada en letras de la Universidad Central y yo recuerdo que cuando yo egresé en el año 2012 de la Universidad Central, yo era la única mujer de un grupo de 11 mujeres que tenía trabajo en el medio litográfico. Y entre otras cosas, la explicación que se asociaba o se aceptaba en ese momento era el hecho de que, en primer lugar, en la academia y entre las mismas estudiantes nos decíamos o nos reafirmábamos de que la carrera de letras para mujeres era una carrera de mujeres casaderas. Y a mí ese término nunca me gustó, entre otras cosas, porque yo vengo de un medio conservador. Me pareció que era, primero, ofensivo, y segundo, que era algo que no era lo que yo estaba buscando en la carrera. Yo quería ejercer mi carrera, ¿no? Entonces, esa fue una de las grandes no, o primer latigazo con la realidad que yo tuve en el medio laboral. Lo otro que sucedió ocurrió en el año 2020 durante la pandemia y fue una discusión, por cierto, muy fuerte que tuve en el mundo con mis compañeros en litografía, porque por el tema de la pandemia, de la paralización de actividades, comenzaron a desvincular personal. Y el principal personal que desvincularon eran mujeres. Entre otras cosas, y uno de los argumentos que sostenía en este momento el personal de recursos humanos era el hecho de que en vista de que las mujeres estaban en sus casas, no eran capaces, no podrían ser capaces de continuar sus labores con el mismo compromiso que si estuvieran en el ámbito laboral. Y eso también fue otro punto de arranque, otra resistencia más, y nuevamente la demostración de que efectivamente con el ejemplo y con los actos y con las propuestas, uno podía y debía romper ese mito, porque efectivamente, como se pueden ver en las estadísticas, eso trajo serios problemas precisamente para la reincorporación, ¿no?, de las mujeres, no solamente en el medio litográfico, sino también en otros ámbitos laborales, ¿no? Y por último, quería mencionar del reconocimiento de las competencias y el hecho de que podemos ser capaces de ejercer cargo de responsabilidad, está el tema de la modestia, ¿no?, que mencionó Toti, y que yo agregaría, por un tema también de asociación étnico-religiosa, el tema del pudor, ¿no? Se nos dice, por ejemplo, en mi caso, yo me crié en una cultura particular, diferente, se nos dice que las mujeres tenemos que cuidar el pudor, tenemos que cuidar el honor, y por lo tanto, los trabajos que vayamos a ejercer tenía que cuidar esto, ¿no? Y lo menciono porque cuando yo comencé a trabajar en litografía, yo lo hice a escondidas. Y lo hice escondida, entre otras cosas, porque era inconcebible que yo trabajara en un medio que era fundamentalmente o que era mayoritariamente de obreros y que eran masculinos. Y yo sabía que eso iba a generar serios problemas, serias limitaciones y serios conflictos con el tema de cómo me ven, cómo me proyecto, con quién interactúo, con quién estoy hablando, tengo permiso de hablar con estas personas, no tengo permiso de hablar con estas personas, y eso hace que precisamente nuevamente está como este techo, no, palpar o tocar precisamente esas limitaciones que están allí, que son invisibles, que permanecen y que nuevamente uno ya con responsabilidad, con dominio, con conocimiento, con empoderamiento, uno tiene y debe revivar. No por uno solamente, que ya uno tiene cierta carrera en esto, sino también con las niñas, mis estudiantes en la Universidad Simón Bolívar,
o en cualquier otro medio donde se vean esas limitaciones y que nuevamente se reafirmen unos mitos que ya no deberían ser mitos, sino cosas del pasado. Eso fundamentalmente es mi intervención. Gracias, María. No sé si alguna de ustedes quiere hacer algún comentario sobre lo que dice María o seguimos escuchando a los demás y lo hacen luego. Vale. Lermic, te escuchamos. Gracias, profesora. Bueno, en principio yo quería comentar acerca del punto que nombró el profesor Piñango, ¿no? Acerca del sector de escolaridad, porque al final nosotros podemos analizar mucho, como dice Toti, todas estas conductas a nivel organizativa, a nivel de gerencia, pero más allá de eso, pareciera, y escuchando las intervenciones de la profesora también, el problema si es que es un problema, o si es que se le puede llamar problema, quizás puede venir mucho más atrás, desde que somos niños, desde donde nos enseñan, como en las mismas escuelas, cómo nosotros entonces los niños tienen derecho a, las niñas no tienen derecho quizás a cosas, a jugar, al campo de fútbol. Entonces, si seguimos la línea a conseguir, estamos estudiando las consecuencias de una forma de educación que parte de sesgo al final como etapa, como usted dice, como faceta en este mundo donde estamos ahora, que se irá rompiendo, digo yo, en el tiempo, hasta que nos demos cuenta que nosotros los hombres nos podemos quedar en casa y las mujeres pueden ser mucho más productivas que nosotros y nosotros pudiésemos pedir permiso el sábado para salir y la mujer dice, no, yo el sábado voy a salir porque tengo una reunión. Entonces el sábado te quedas en la casa porque no puedo, después el domingo sales tú. Entonces esos sesgos y esa conducta al final la venimos gestionando o se viene gestando de que estamos en las escuelas y entonces allí es donde yo pienso que el compromiso que decía la profesora María es donde tenemos como padres, además, trabajar desde esas raíces para poder lograr ver un cambio más adelante, porque quizás ahorita vamos a estar luchando con esos techos de cristal, pero si hacemos ese compromiso, lo hacemos desde los niños y a lo mejor más adelante vamos a ver las consecuencias. Paola. Gracias. Gracias, Lermic. Gracias, Paola. profe. Yo voy a dar, obviamente, comentarios del mundo que conozco mucho más, que es el militar. Sí fue difícil, por lo que yo les comenté, fue bastante difícil, pero también fue muy grato cada vez que yo demostraba porque yo estaba ahí. A mí me encantaba. Y llegaba un punto donde ellos llegaban a preferir a las femeninas para cualquier actividad. Obviamente para trotar 15 kilómetros no, pero para la gran mayoría de las actividades nosotros las femeninas llegábamos a destacar y demostrábamos porque estábamos allá. Pero hay otra realidad que yo tengo que reconocer, es cuando me regreso a mi país, y aquí es donde digo que tal vez para nosotros las que estamos acá en esta maestría y muchas de las mujeres que conozcamos y son nuestras amigas somos fuertes, inteligentes, emprendedoras y todo lo demás, pero hay una realidad que es que hay una gran población también de mujeres que, cónchale, que hacen todo lo contrario a lo que debería de ser. Se escudaban en temas femeninos para no cumplir, risitas para sacar algunos beneficios, y yo entiendo también que eso nos afecta mucho a nosotras. Entonces somos menos las que hacemos el trabajo, por lo menos en el mundo militar lo tengo que reconocer, y son más las que hacen bulla. Obviamente esto no lo veo como algo malo, sino todo lo contrario, yo lo veo como algo bueno porque te permite destacar. Pero simplemente quería comentar, por lo menos en el mundo militar, que existen esas ambas realidades de la gran mayoría de mujeres que dificultan mucho que nosotras nos abramos ese paso al generalato, y hay otras que, bueno, que destacamos, pero así esporádicamente. Gracias, Paola. Yankiel. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que todo excelente y agradezco el espacio, profesora Olga. La verdad es que encantado de escuchar esta conversación y a mí me parece que es importante traer a la mesa el hecho de que la sociedad venezolana es una sociedad matricentrista y es orientada por la mujer en el núcleo familiar, en muchísimos aspectos, en la mayoría de los aspectos. Sin embargo, de la mano de ese fenómeno se puede ver también que existe un machismo, ¿no?
como han hablado las ponentes y algunos de los compañeros, el hecho de que los hombres pueden tener alguna posición privilegiada o de pedestal en algunos espacios en donde, o sea, somos orientados por nuestras madres y de alguna manera igual se dan esos factores. Entonces yo quería, la pregunta que les hago a la clase, a los exponentes es, ¿cómo es eso manejable y se puede atacar? Porque es eso, es atacarlo desde el hogar, desde que somos niños, desde los estereotipos en el hogar. Y por otro lado, también alineado a lo que nos acaba de comentar la compañera, el hecho de que fenómenos como Marco Música, que es un ser que a mí me resulta repudiante, o sea, vomitivo, la forma en la cual ese muchacho ha generado tracción en la sociedad y ha generado una posición de altísimo nivel dentro de la sociedad, es sobre exaltar unas características de la mujer que para nada son las más positivas. Y entonces, ¿cómo puede ser que le damos cabida a estas personas, que les damos una representatividad dentro de nuestra sociedad? ¿Y qué podemos hacer para que estas personas, que además tienen una hija, y tienen una esposa, y tienen una mamá, y se refiere a las mujeres, y exalta los perfiles de las mujeres que no son los más positivos, que son algunos de los que la compañera acababa de caracterizar? Entonces, bueno, quería traer eso sobre la mesa porque es que este tema a mí realmente a veces hasta me calienta un poco la sangre con personas como las que acabo de mencionar. Gracias. Gracias, Yankiel. Bueno, les escuchamos a ustedes tres. No sé cómo quieren abordarlo. Bueno, Si quieren... a mí me gusta, con respecto a las cuotas, contar una anécdota que a veces funciona y a veces no funcionan. Había un momento en donde en Kuwait había que contratar los nuevos empleados y llegó un momento que hubo que establecer una cuota, pero ustedes no se imaginan por qué. Resulta que por tradición los estudiantes o los recién graduados hombres, su promedio estudiantil no es muy alto. De hecho, el promedio estudiantil de las mujeres es el más alto porque para ellas es una cuestión de prestigio, de orgullo, de superación, de empoderamiento. Ser ingeniero es lo máximo y trabajar en la empresa petrolera nacional lo máximo. Los hombres tienen riqueza familiar, etcétera, y no es tan obvio esa relación, nota y prestigio, ¿no? Entonces resulta que hubo un año en donde había 100 puestos disponibles para ingenieros y las primeras 130 notas altas de 300 aplicantes, todas eran mujeres, porque eran las que tenían mejor nota. Entonces la empresa tuvo que poner una cuota para que el 50% fuera hombres. Y entonces la protesta fueron de los padres, ¿verdad? De las chicas que quedaron fuera, que eran las números 52, 53 y 54, que tenían promedios estudiantiles muchísimos, pero muchísimo mejores que el hombre número 1, 2, 3, 4, 5, etc. La otra reflexión que quiero compartirles es el uso de los términos. Usemos más la palabra mujer y menos la palabra dama. Porque cuando usamos la palabra dama tenemos una connotación cultural que es muy fuerte. Una dama no hace esto, una dama no hace lo otro, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces usamos caballero? Muy pocas. Solamente cuando abrimos un espectáculo en la televisión, damas y caballeros y tal. Entonces, en cambio, dama siempre está en el vocabulario común. Pero cada vez más hay que usar sin miedo la palabra mujer. Necesito una mujer para esto. Necesito una mujer gerente. Quisiera una mujer especialista en tal cosa, ¿no? Que fuera mujer, porque entiende mejor los problemas de paridad de género que tenemos en tal función de la empresa, ¿ok? Y usemos cada vez más a las mujeres role model que tenemos. Son pocas, pero usémoslas y ellas están condenadas a ser modelo de las que vienen digamos, en las líneas de sucesión. Quieranlo o no, tienen que modelar ese liderazgo, ¿no? Y por último, quería
comentarles con respecto al código de modestia, que cuando vean una situación en su empresa que tenga que ver con ese código de modestia, intervénganlo. Es decir, no nos cuesta nada armar un pequeño taller sobre cómo negociar aumentos, cómo negociar promociones. Y se abre ese taller para todos, no específicamente para las mujeres, para todos, porque todos tenemos que aprender a negociar aumentos. Las mujeres, es verdad, tenemos que tener 2 PhD, 20 años de experiencia para ser consideradas expertas en perforación. En cambio, los chicos ingenieros, después de su primer pozo perforado, ya lo ponen en su currículum, experto en perforación. Entonces, es muy válido el comentario que escuchamos anteriormente. Digamos, en Estados Unidos, les comparto que he visto que están o sea, yo no me esperaba y me sorprendió ver este retraso de la paridad de género aquí. A mí me sorprendió muchísimo, muchísimo. Yo he ido a conferencias en donde algunas personas de los exhibidores, o sea, yo le quiero, por ejemplo, promover mi empresa de consultoría o lo que sea, y me aproximo al exhibidor y me dice, hello babe, o sea, así como que mi amorcito. Eso nunca, jamás me había pasado en Kuwait, en Dubái, en Venezuela, en ninguna parte. Y me viene a pasar en Houston, Texas. Entonces, se los hago saber porque eso tiene mucho que ver con el vocabulario que usamos. Entonces, bueno, resumiendo, usemos más mujeres y menos damas en cosas profesionales. Gracias. Gracias, María Ángela. Tenemos 2 preguntas más. Vamos a escucharlas. Tenemos a Wilberto, bueno, no, la otra es Toti. Wilberto, te escuchamos. Sí, profe, alguna de nuestras excelentes panelistas de hoy, su opinión sobre la lectura una de las lecturas que teníamos para la clase de hoy era sobre la Agenda 2030, ¿no? Y en el punto 5, pues habla de eso, ¿no? De la igualdad. Yo sé que son puntos hasta disímiles los que ahí se proponen, o digamos muy heterogéneos y quizás unos más difíciles de alcanzar que otros, pero en opinión de ustedes, ¿piensan que eso va por buen camino en función a los números y a los datos científicos, estadísticos que ustedes conocen, o quizás hay mucho por qué mejorar? No sé qué quiere responder Toti o Alesia. Si quieres, en eso, en los números, yo creo que si bien ha habido en ciertos casos algunos avances, hay un retroceso muy importante, y la pandemia vino a empeorarla más, porque ya veníamos con cierta tendencia, en algunos casos favorables, en otras todavía se estaban sosteniendo ciertos patrones de reclutamiento, de preferencias y de ascensos, y de participación de la mujer, y lamentablemente la pandemia vino a empeorarlo por las muchas razones que hemos hablado, más allá de que los sectores más impactados por la pandemia fueron además sectores donde había una alta participación de mujeres, no necesariamente quiere decir que participación de mujeres eran mujeres en los cargos altos, sino que además el tema del trabajo híbrido, el tema de lo que todo esto representó en muchas culturas, esa corresponsabilidad con la familia y la pareja, no estuvieron presentes. Entonces muchas mujeres se autoexcluyeron o se fueron o dijeron no puedo más, o luego han pasado un periodo de tiempo fuera del trabajo y la OIT está cada vez más identificando la dificultad de reinsertar algunas de estas pérdidas de trabajo que han habido. Las mujeres fueron de las más impactadas. Yo sí quería aprovechar rápidamente para coincidir con el tema de las cuotas. Coincido contigo plenamente, Olga, de que yo al comienzo yo nunca había sido como, yo no doy cheque en blanco, o sea, tiene que ser obviamente por capacidades, ¿no? Entonces, ese ruido de que tú llegabas y entonces creían que era porque eras mujer o alguien lo ascienden porque es mujer, esto no está bien, tiene que reforzarse más obviamente por las capacidades, pero aún así con la implementación de las cuotas en Europa no ha tenido tanto el éxito como la gente se esperaba, algunos más países que otros. De hecho, Viviane Reding, que es la comisaria europea en el tema, dijo no me gustan las cuotas, pero me gusta lo que están logrando. Yo creo que tenemos que manejarlas con mucho cuidado, porque se puede prestar a estas discusiones que vienen a bajar las capacidades, las calificaciones de las mujeres o la percepción de que una mujer está para
para el cargo. Y coincido plenamente con María Ángela con lo de las mujeres, que sea mujer, que se diga mujer. Yo les comparto que del mundo empresarial, particularmente del mundo gremial, a mí se me encrispaban los pelos cada vez que me hablaban de un comité de damas. Entonces es que tenemos que fortalecer las actividades de los comités de damas. Y yo, ¿qué es esto? O sea, y cuando ves las actividades tú dices, pero perdona, o sea, está bien que las mujeres en los gremios nos unamos, pero no puede ser comité de damas y son actividades realmente muy feminizadas, por lo que sí coincido con lo que se dijo antes de la cultura, y la educación tiene que empezar desde muy pequeño. Gracias, Alesia. Toti, te escuchamos. Ok, vamos a ver si pude capturar al menos la mayoría de los comentarios. Volviendo al tema de Nadal, que eso generó mucha polémica. Bueno, claro que el deporte masculino tiene más audiencia y por lo tanto genera más dinero, pero ¿cuál es la manera, cuál es la intuición que hay que tener con esas cosas? Bueno, de lo que se genera por un partido, ¿qué porcentaje realmente le cae al tenista? Ah, bueno, ahí sí podemos analizar si entonces los hombres están favorecidos. Pero la manera como él lo pone también es un poco injusta, porque yo siento que él tenía la oportunidad de darle luz a un tema que era muy importante, que es este tema de los porcentajes dentro de los ingresos brutos. Aquí todos sabemos que también hay que responder a unos asuntos de mercado. Y luego tenemos otra cosa, porque él dice que, bueno, si lo haces mejor, ganas más. ¿Es que acaso las hermanas Williams no son tan buenas como él? Ah, pero cuidado, si una mujer tenista es buena, no es porque le ganó un hombre tenista, porque ¿qué tenemos que entender aquí? Los términos relativos. 1 kilo de composición, en términos generales, claro que hay mujeres más fuertes que hombres, pero 1 kilo de composición de una mujer es diferente a 1 kilo de composición de un hombre. ¿Por qué? Porque precisamente esa diferencia de composición es lo que nos permite tener un embarazo, tener hijos, etcétera, y poder continuar con la clase humana, ¿no? Entonces, no sentir que entonces una mujer tiene que ganarle un hombre para poder ser buena en lo que hace. Eso de entrada. Y entender también que Nadal, claro que tiene razón que el deporte de hombres produce más dinero, afortunadamente eso está cambiando porque ahora el deporte femenino tiene más audiencia, pero que había una oportunidad de tener una conversación mucho más profunda al respecto. Ahora, con respecto a María, lamento mucho que hayas tenido que pasar por ese proceso donde dieron de baja a las mujeres en el COVID y de vuelta al punto que también fue más difícil la reinserción, por asumir de que iba a ser más difícil para ellas continuar con su trabajo en la casa. Ahí viene la importancia de la regulación, porque si hubiese estado aquí en Estados Unidos, eso es claramente discriminación, le hubieras podido meter una demanda y a veces son millones de dólares, ¿no? Que eso entonces también lo fortalecido que está el sistema para proteger a los individuos. Ahora, Lermic, me encanta que hayas vuelto al punto del profesor Ramón. Sin duda que esto viene desde los niños, pero de vuelta a María Ángela cuando dijo que podíamos hacer talleres en las empresas para que la gente pueda pedir aumentos y etcétera. Todo eso, nada está escrito en piedra. Todos tenemos la capacidad de luchar incluso con esas instrucciones tan fuertes como las que decía María de pudor, pero lo importante es primero reconocerlas, ponerles nombre y ahí avanzar. Y de vuelta al tema de los hombres en otras industrias, es que eso es lo importante de esta conversación, que los hombres deberían también poder tener acceso al empleo que quisieran y no por ser hombres o porque se ven débiles no van a poder perseguir ese sueño. Y eso también se expande a cómo los hombres experimentan su paternidad, por ejemplo, o cómo expresan sus sentimientos. Y eso para que entiendan que estos códigos nos hacen daño a todos, ¿no? Ahora, vamos a hablar de... ok, alguien nombró, creo que es Paola, me corrigen si estoy equivocada, el tema de Bielorrusia. Y qué interesante que ellos piensan que las mujeres es un estorbo, mientras que en Israel las mejores francotiradoras son mujeres. Entonces, de vuelta a que si no haces un esfuerzo intencional por abrir estos espacios para mujeres, no estás explorando el potencial de la mitad de la población, cosa que es una locura. Y eso de las mujeres que afectan la causa, eso ocurre en todos los sectores. Hay mujeres que trabajan en recursos humanos y que pueden ser implacables con otras mujeres. ¿Eso de dónde viene? Eso también es un resultado de estas instrucciones sociales y a veces es tan difícil conseguir ese lugar que las mujeres sienten que para poderlo seguir teniendo, para realmente pertenecer y avanzar, tienen que seguir afiancando el status quo. Entonces, entender que esas mujeres así que son más bien más duras o implacables o que más bien caen en estos códigos o que usan sonrisitas para avanzar, son también unos resultados de estas instrucciones. Ahora, Yankiel nos habla, comparto tu sentimiento un poco con el personaje, de que Venezuela es una sociedad matricentrista, pero claro, no matriarcal, ¿no? La casa venezolana está llena de micromachismos y esa frase de mi mujer es la que manda, yo siento que es un premio de consolación para tapar esos micromachismos de la casa venezolana. Les voy a poner un ejemplo claro. Si hay unos padres que tienen hijos, si la mujer bebe, ¿cómo se ve y cómo se ve si el hombre bebe? O
Si los dos trabajan en este escenario, los dos trabajan, los dos traen el mismo dinero a la casa, los dos pasan el mismo tiempo fuera de la casa, van a un cumpleaños, lo que sea, y la niña anda medio, no tiene el pelo perfecto, tiene una mancha en la ropa, ¿a quién le van a echar la culpa y a quién van a juzgar? A pesar de A que los la dos mamá. trabajan al mismo tiempo. Van a juzgar a la mamá. Entonces, eso te habla de los micromachismos, porque a veces no es obvio. Y uno cae en eso tan fácilmente. Es que hasta con las frases que usamos, por ejemplo, volviendo a lo de damas, no digas groserías, que las damas no dicen groserías. Es que las damas no dicen groserías, además eso de dama y caballero, el caballero que la salva, y etcétera, etcétera. ¿Es que son las niñas las que no deben decir groserías o es que nadie debe decir groserías? No tiene nada que ver si eres hembra o varón, niña, niño, mujer o hombre. Es que nadie debe decir groserías. Los padres deberían tomarse el tiempo de explicar por qué, en vez de decir simplemente las niñas no hablan así. Me quedo con símbolos de interrogación, ¿no? Así es. Yo quería mostrar yo no sé si ustedes están enterados de lo que pasó el Sofagate, porque a ti te llamó la atención, Toti, el problema de Nadal con respecto a la oportunidad que se perdió. Bueno, esta es aún peor, y ustedes escucharon hablar del Sofagate. Si no lo escucharon, me permites que lo muestre, es un video de un minuto y medio nada más. Y resulta que la presidenta Ursula von der Leyen de la Unión Europea, ella fue a una reunión con el presidente de Turquía y fue también el presidente de los estados europeos. Eran 3 presidentes. Y esto es lo que pasó. Ellos llegan, ¿verdad? Y el presidente del European Council y ella, la presidenta de la Unión Europea. Y el presidente de Turquía. Entonces, cuando entran, se toman la foto de rigor y entran en el salón, ella se queda paralizada. Observen esto, porque solamente hay 2 sillas y eran 3 presidentes del mismo nivel y ella termina sentada en el sofá. Entonces, al día siguiente se arma, bueno, o sea, un tremendo escándalo porque ella dio una conferencia de prensa a decir que ella no estaba, digamos, considerada igual que sus pares. Pero yo me pregunto, eso sucede porque ella, siendo de Europa del Norte, viene de un país en donde todo eso está sobre ya pasado, muy modernizado. Eso nunca hubiera pasado, digamos, allá, de donde es ella. Va a Turquía, en un país en donde las mujeres no tienen este empoderamiento, o tampoco, los hombres tampoco están acostumbrados a esto, y sucede lo que sucedió. ¿Qué hubiera pasado si una mujer colombiana o venezolana o kuwaití llega y ve esa situación? Yo estoy segura y les digo que si hubiera sido una mujer kuwaití o una mujer colombiana o nosotras, una mujer en nuestra silla, y ellos que arreglen su problema. Entonces, no llorar al día siguiente delante de un micrófono internacional a decir, ay, no me tomaron en cuenta, qué horror, yo soy presidenta tanto como ellos dos. No, a veces uno tiene que tomarse su lugar y eso me parece fundamental porque es importantísimo también que los 2 hombres se sentaron. Eso nunca hubiera pasado en Kuwait. En Kuwait hay un respeto enorme en el Medio Oriente en general, en los países del Golfo en particular, por las mujeres, y las mujeres que están en el mismo nivel lo están de verdad. Los hombres nunca se hubieran sentado, hubieran llamado a que trajeran una tercera silla para sentarse o la hubieran acompañado en el sofá. Entonces aquí el motivo cultural fue gravísimo, pero es una anécdota muy importante de ser analizada en el contexto de la igualdad de género. Gracias. Tenemos a Ramón, tiene la mano levantada. Adelante, Ramón. Así que podríamos decir que con la cultura nos hemos topado, parafraseando el Quijote. Sí. Miren, punto de información nada más. El tema de la sociedad venezolana como matriz centrada es muy importante. Y les sugiero, y va a ser abordado en una sesión en la cual van a estar Mirna Pérez y Alexandre Campos del Centro de Investigaciones Populares, que es la organización venezolana que ha abordado directamente con investigaciones ese tema. Ojalá tanto Alesia como Toti pudieran asistir. Están invitadas. Ese era un punto de información.
¿Recuerda están invitadas ambas. ¿Cuál es el día? Jorge? No lo tengo aquí a la mano, pero yo les voy a enviar el programa. Si no se los he enviado a ustedes dos, se los voy a enviar. María Ángela bien lo sabe, ustedes no lo sabían porque no se los había dicho, pero les comento que les voy a enviar el programa y ustedes nos pueden decir a qué sesión quieren asistir y nosotros les enviamos el enlace. De hecho, el enlace es el mismo para todas las sesiones, pero como recordatorio, si ustedes nos dicen me interesa esta y esta, pues nosotros estaremos pendientes para enviarles el enlace. Las sesiones siempre son los días miércoles de 5:30 a 7:45. A veces nos extendemos un poquito más. No sé si hay alguna pregunta. Yo sí voy a hacer unos anuncios parroquiales. Bueno, aquí Jenny Peña nos dice, otra cosa, Alesia y Toti, que no les comentamos, es que ustedes dos estuvieron al aire para el público en general. Es decir, las clases, todas las sesiones se convierten en Open Class a partir de la entrada de los panelistas. De forma que ese programa que yo les estoy dando a ustedes, que les voy a enviar, ustedes pueden hacerlo llegar a quien ustedes crean que pueda estar interesado en algunos de estos temas. ¿Sí? Jenny Peña nos dice lo que Evangelina García Prince siempre decía: muchas mujeres masculinizan el liderazgo cuando llegan a cargos de poder. Sí, incluso la manera en que nos vestimos, incluso. Sí, realmente ha sido así. Sí, antes de que cerremos la sesión, quiero recordarles a todos que por norma de IESA es necesario que nosotros reunamos 8 personas para que se abra un salón de clases en la sede del IESA. La clase de hoy fue completamente en línea, pero podemos tener otras sesiones híbridas, como las 2 anteriores que hemos tenido. Les estoy enviando un correo, por norma se los envío el día lunes, para que ustedes confirmen. Por favor, estén pendientes de sus correos IESA. Sé que tienen otros. Si ustedes prefieren que les escribamos a otro correo, escríbanme a mi correo, olga.bravo@iesa.edu.be, y yo incluiré esas correos, esas direcciones de correo que ustedes revisan con más frecuencia. Muchísimas gracias a todos. No sé, María Ángela, Toti, Alesia, si quieren agregar algo más. De nuevo, muy agradecida. Me quedé con mil ideas en la cabeza. Sí. Excelente. Gracias. Me escribió alguien al WhatsApp diciéndome algo que quiero dejarles como inquietud. Esta materia, esta es la segunda vez que se abre. Está pensado que se abra 2 veces al año. Les voy a dejar la inquietud. Porque dicen que, digamos, los casos que hemos tratado tienen mucho más que ver con mujeres que han tenido acceso a la educación, a la academia. Dice, los obstáculos de mujeres de otros estratos suelen ser más profundos. Es algo que lamentablemente no pudimos tocar, pero que quiero mencionarles a todos. Lermic y a todos los presentes, muchísimas gracias por, digamos, la sensibilidad mostrada. Es un trabajo de todos, no es un trabajo sencillo. Darnos cuenta de nuestros sesgos no es un trabajo sencillo. Pero bueno, es la misión que todos tenemos como líderes, sobre todo en este marco de liderazgo responsable. Así como estos sesgos, vamos a ver, van a aparecer otros en otras sesiones, y es nuestro papel el trabajar con eso, trabajar para que eso no impida, no se convierta en un obstáculo para el desarrollo de las personas o para la productividad de la organización también, para el bienestar de la sociedad. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias por la invitación y encantada Hasta de luego. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Chao, chao. Hay de unos exalumnos míos por ahí. Bye bye. Gracias.